En su libro, Si usted muerde y usted devora uno al otro, el autor Alexander Stroud habló de un libro abriendo una historia en la cual escribió: había una iglesia llamada Chapel Hill, que era una iglesia grande que creía en la Biblia. Invitó a un evangelista a que diera un mensaje especial. Al final de la semana, el evangelista, él le dijo a la gente que tratara de tener una relación más cercana con Dios y que viniera a compartir el evangelio. Y sin ningún problema, él fue. Invitó a la gente a que viniera aquí al altar, a que se encara y que oraran con él. Este mensaje había tocado tanta gente dentro de la iglesia que la gente aceptó la invitación y vino, pero esta iglesia no estaba acostumbrada a ese tipo de llamadas al altar, por lo cual mucha gente estaba medio no acostumbrada, por lo cual una persona que era muy prestigiosa de ahí dejó saber con una voz alta palabras molestas de que esta era una práctica que no era bíblica, que era una manipulación emocional y él él amenazó con dejar la misma iglesia después de eso. Alguna gente al escuchar a este hombre decidió defender al evangelista y alguna otra gente en su lugar decidió tomar el lugar con él. Él empezaron entonces a acusar a la otra gente que había ido hacia la llamada al altar, que era gente que no era bíblico. También ellos fueron, perdón. Otra gente estaba del lado de la gente la persona que se quejó diciendo que este evangelista era una persona que no estaba, que sus motivos y su carácter no eran realmente bíblicos, que era más bien alguien que era liberal. También lo atacaron a él y a los líderes de la iglesia diciendo que ellos no tenían el discernimiento espiritual. Y fueron hasta el punto de decir que la gente que era líder de esa iglesia deberían de renunciar porque ellos no podían haber invitado a un lobo con vestido de oveja a predicar en esa iglesia. Así poco a poco la gente empezó a revivir daños y ofensas del pasado y empezaron a hablar con un modo de tan duro el unos con los otros que empezó el miedo, la sospecha, nadie confiaba el uno con los otros. Amigos y familias tuvieron que elegir del lado de quién se querían quedar. Y entonces el odio y el coraje siguió escalando. Después de un año, esta iglesia se tuvo que separar en dos modos diferentes. Cada grupo clamaba tener el entendimiento claro de la verdad del Señor y estaban contentos de que no tenían que lidiar los unos con los otros. Aunque yo le diré que esta iglesia que se llamaba Chapel Hill es algo ficcional, el comportamiento atribuido a esta iglesia no lo es. La descripción de la pelea dentro de esta iglesia no es una exageración, más bien refleja la actitud y el comportamiento que se han visto una y otra vez en muchas iglesias antes de que se dividan. Ahora, le puede decir que me siento con alivio de que esto era algo ficcional, pero el autor nos recuerda en el que este tipo de peleas internas dentro de una iglesia que las puede dividir, que las divide en dos, no es imaginario y tristemente no es una exageración, porque esto pasa realmente en más de una iglesia frecuentemente. Ahora, yo les diré que eso no tiene que pasar. Aunque esto pasa, esto debe de ser evitado y sin importar de qué proceso tiene que pasar o qué esté enfrentando una iglesia, nosotros vamos a ver cómo esto toma lugar y cómo nosotros vamos a evitar las crisis. Y nosotros vamos a ver que el estudio del libro en el capítulo 6, donde Lucas nos viene a decir que él es el que nos viene a decir el primer conflicto interno dentro de una iglesia, de la iglesia que fundaron los 12 apóstoles, y cómo fue que los apóstoles con gran sabiduría lidiaron con este asunto. Nosotros les voy a leer Hechos 6 del 1 al 7. Por aquellos días al multiplicarse el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros
que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, en quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Por supuesto, así fue como ellos escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, el número de discípulos se multiplicaba de gran manera en Jerusalén, que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, como usted puede darse cuenta, cuando cerramos el capítulo 5, cerramos con una nota muy positiva en la cual los apóstoles continuaban predicando y enseñando acerca de Jesucristo, a pesar de que el concejal les había dicho que se mantuvieran en silencio y que ya dejaran de predicar acerca de Jesús. Y ahora, al abrir el capítulo 6, nosotros vemos el problema que ha surgido dentro de la iglesia. El problema teniendo que ver con un grupo de gente dentro de la iglesia quejándose de otro grupo dentro de la iglesia. Vamos a ver con atención de qué se trataba este problema. Pero es importante que entendamos que este conflicto no solamente pasó de nada, sino que usted va a saber que este es un ataque más de Satanás para dejar y evitar la propagación del evangelio. Ahora, el nombre de Satanás no está mencionado en ese pasaje, pero nosotros podemos ver con toda claridad cómo están las manos de él sobre este asunto. Nosotros ya hemos visto 2 asaltos que atacaron a la iglesia de ese tiempo por medio del enemigo. Usted ve, esto era lo que trataba de hacer el enemigo. El primero de los ataques que vimos fue la persecución usando al concejal, tratando de intimidar a los apóstoles para que se mantuvieran en silencio y dejaran de hablar de Cristo. Dejen de hablar de Él. El segundo ataque que vimos por medio de la iglesia es tratando de corromperla internamente al usar a 2 hipócritas, Ananías y su esposa Zafaría. Y cuando usted ve que estos 2 ataques fallaron de tal modo de que ellos, y usted ve y vemos aquí cómo ellos fueron lidiados con esto y cómo esos ataques a la iglesia, en vez de dañarla, la hicieron crecer y la gente seguía viniendo con fe, porque el evangelio seguía propagándose más que nada y más gente se venía convirtiendo y seguía la iglesia creciendo. Ahora, cuando nosotros vemos estos 2 ataques que fallaron, vemos cómo Satanás ahora trata otro nuevo enfoque. Él trata de separar a la iglesia aparte, tratando de traer la desunidad y la discordia, en la cual, si él tuviera éxito, claramente hubiera dañado la propagación del evangelio. ¿Por qué? Porque una iglesia que está peleando internamente nunca puede ser una iglesia evangélica. Las iglesias que están preocupadas con los conflictos dentro de sí mismas no están enfocadas en compartir el evangelio con los otros cristianos, porque siempre están enfocados en sí mismos. Pero en adición con tratar de separar esta iglesia internamente, Satanás estaba tratando de separarla. Y en adición a esto, usted ve cómo Satanás está usando esta estrategia en la cual está tratando de también distraer a los apóstoles de su responsabilidad primaria, que era la oración y el ministerio a la palabra, al tratarlos de preocupar con actividades y problemas sociales. Así que quería que ellos tuvieran distraerlos con estos asuntos mundanos. Claro, era importante, claro, pero era una cosa menor. Ahora, parecería que era algo de poca importancia, pero no, esto era algo bastante importante, porque si los apóstoles estaban distraídos de la oración y la enseñanza a la palabra, ellos hubieran podido dejar a su iglesia sin protección y vulnerable para que maestros falsos vinieran y corrompieran el puro mensaje de salvación por gracia. Y si esto hubiera pasado, el evangelio verdadero de Jesús hubiera sido callado y posiblemente perdido.
Pero tal como Satanás no tuvo éxito en el primero y segundo ataque, este tercero tampoco tuvo éxito. Y vamos a ver cómo que bajo el liderazgo de los apóstoles, este asalto del enemigo fue un fracaso. Y la razón por lo que es vital que nosotros estudiemos y entendamos este pasaje que nos hablan en el Hechos 6 es porque aunque es un incidente que pasó hace más de 2000 años y pasó en otra iglesia, Satanás continúa atacando a las iglesias locales hoy en día, usando la misma estrategia, la desunidad, la discordia, la poca armonía dentro de una congregación, tratando de distraer a los pastores de su labor primordial, que es el ministerio de la palabra, de la oración y de la enseñanza de la palabra. Por lo cual Satanás, como nos dijo el libro de Pedro, que Satanás camina como un león hambriento buscando a quien devorar, que somos nosotros. Nosotros nunca debemos de bajar nuestra guardia del modo que el Satanás nos devore. En efecto, una de las grandes preocupaciones que yo tengo aquí en nuestra iglesia es la desunidad y la falta de armonía que pudiera atacar a nuestra iglesia. En los primeros días de mi ministerio como pastor, esta iglesia pasó por unos días muy difíciles de discordia. Y yo nunca quiero volver a experimentar eso, nada como eso algún día. Nosotros no hemos tenido un problema de ese tipo por muchos años y por la gracia de Dios nosotros hemos experimentado una gran unidad y armonía en mucho tiempo. Pero yo estoy al tanto de que Satanás puede atacarnos en cualquier momento y nosotros necesitamos estar alertas cuando él ataque. Y esto es uno de los pasajes de la Escritura que nosotros estudiamos como en el libro de Efesios, en el cual nos dice que el ataque de Satanás es al tanto. Y todo esto es relevante para la iglesia de hoy en día. Esta mañana nosotros examinamos el versículo 6 y nosotros vemos cómo Satanás inspiró este problema intentando destruir a la iglesia y dañando el evangelio. Y esto es como Lucas nos enseña estos versos. Y él nos los da en 3 líneas muy fáciles. Nos explica el problema, segundamente nos da la solución del problema y después nos da el resultado del modo que decidieron el resolver el problema. Así que vamos a empezar. El primer punto es el problema. ¿Cuál era el problema? Vemos esto en 6.1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja por parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Usted ve, Lucas nos dice que después de los días, después de que llevaron a los apóstoles a juicio, ellos regresaron a seguir predicando y enseñando acerca de Cristo diariamente, tanto en el templo como en las casas, lo cual resultaba en un gran incremento de la gente creyente en Jesús. Y en ese tiempo, cuando eso estaba pasando, creyó un problema. Ahora, él nos está diciendo que esto pasó durante un momento en que la iglesia estaba creciendo rápidamente, donde mucha gente estaba siendo salva y seguía incrementando el número de miembros de esa iglesia. Ahora, usted se va a preguntar, bueno, ¿qué tan grande era esta iglesia? Lucas no nos dice, la última figura que nos da acerca de qué tan grande era la iglesia era en Hechos 4:4, en el cual nos dice que el número de hombres eran casi 5,000. Pero el número no incluye mujeres ni niños. Usted ve la palabra que nos dice eran 5,000 y que era consideradamente más grande que 5,000. Y nosotros leemos más adelante en el 5:14, multitudes de hombres y mujeres estaban constantemente incrementando en el número de miembros de la iglesia. Por lo cual Lucas no nos da una figura específica de cuánta gente era miembro de la iglesia, pero nos dice que era una iglesia muy grande y que seguía creciendo más y más cada día, pero está estimado, se sugiere que para el momento que llegamos a Hechos número 6 tendrían que ser aproximadamente 20,000 miembros de esta iglesia. Y el tamaño de esta iglesia es bastante significante
porque el problema que están ellos enfrentando también está muy, muy grande, porque una iglesia de este tamaño, con tanta gente nueva convirtiéndose todos los días, va a haber cierto conflicto dentro de la misma, porque las necesidades de alguna gente dentro de esa iglesia parecía que no estaban siendo atendidas, y esto es exactamente lo que pasó. Lucas nos dice que en ese momento, con tantos nuevos discípulos viniendo a la iglesia, empezó una queja a tomar lugar por medio de los judíos helenísticos en contra de los judíos nativos, porque decían que sus viudas no estaban siendo atendidas de igual modo. Para que usted pueda entender el problema del que nos habla Lucas, necesita entender estos términos. Cuando ellos hablan de un judío helenístico y de un nativo hebreo, ambos de ellos son judíos, entienda esto. Ahora, no estamos hablando de gentiles, estamos hablando solo de judíos. Ahora, el helenístico es una persona judía el cual su lenguaje primordial era griego en vez de arameo o hebreo. Y en adición de esto, los judíos que eran helenísticos, de algún modo era gente que fue leal al judaísmo y que estaban muy influenciados por la cultura griega y por el modo de pensar de los griegos. Ahora, el otro grupo de los que nos mencionan los nativos hebreos son también gente judía, pero el lenguaje principal era el arameo, el cual es una forma de hebreo, y su cultura estaba completamente influenciada por los judíos en vez de los griegos. Ahora, como usted se puede imaginar, estos dos grupos de gente judía tenían problemas el uno con el otro, especialmente porque los judíos hebreos de Jerusalén habían crecido alrededor de los fariseos, los cuales decían que los otros judíos los veían con desdén y sospecha, que eran como de segunda clase y los trataban de ese modo. La razón por la cual estos helenísticos o judíos griegos que nos menciona Lucas eran parte de esta iglesia, posiblemente era porque gente que había vivido en Jerusalén o que había inmigrado permanentemente de otros lugares, o posiblemente vinieron después de escuchar el evangelio, o posiblemente era parte de la gente que visitó la ciudad el día de Pentecostés, en el cual escucharon el mensaje de Pedro y vinieron a conocer a Cristo y a poner su fe en él. Y así se hicieron miembros de esta iglesia, pero de cualquier modo, ahora ellos son un grupo que es una minoría dentro de esta iglesia. Y esto puede ser por el cual se llevó a cabo este problema. Lucas nos dice que esta gente, los judíos helenísticos, empezaron a quejarse porque en la distribución diaria a las viudas de la comida, ellos sentían como sus viudas estaban siendo discriminadas a comparación con la comida que les daban a las viudas hebreas, porque esto no era equitativo. Y este era un problema muy grande porque en ese tiempo las leyes no protegían a ninguna viuda, el gobierno no las apoyaba. Y asimismo es porque el Antiguo Testamento Dios nos dice que, y lo hace muy claro, que la gente judía dentro de la comunidad tenía que cuidar a las viudas. Y esto era parte de la ley de Moisés. Y nosotros vemos en el libro de Deuteronomio que como había muchas veces en el cual el Señor les dice a la gente que ellos tienen que siempre asegurarse que las viudas están siendo atendidas. En Deuteronomio 24:5, del 19 al 21 vemos: cuando ciegues tus mies en tu campo, no olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a corregirla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga con toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán el forastero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no la repasarás, porque será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Usted ve, Dios está asegurando de que la gente dejaba frutos para la gente que necesitaba, ya fuera gente fuera de otras ciudades, los huérfanos o las viudas.
Ahora, el cuidado de las viudas era algo natural dentro de la sociedad judía y posiblemente en los días del Nuevo Testamento la distribución de la comida a ellas se encargaba la sinagoga local de hacer eso. Posiblemente era lo que ellos hacían. Pero yo le diré que tengo muchas dudas de que una vez que una persona judía se volvía cristiano, que la gente de la sinagoga continuaría dándoles comida y atendiendo sus necesidades. Y es por eso que la iglesia en Jerusalén tomó esa responsabilidad de encargarse de las necesidades de ellas, incluyendo a sus viudas. Ahora lo regreso hacia Hechos 2, 44, 45. En el cual dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Usted ve desde el principio de esta iglesia, ellos se aseguraron de que todo el mundo estaba siendo cuidado. Pero ahora este no es lo que está pasando, porque ahora nosotros vemos cómo los judíos griegos están quejándose de que los judíos hebreos están discriminándolos porque ellos no les están dando una distribución equitativa de la comida. Todo parecería de que a pesar de la historia de los problemas entre estos dos grupos de gente judía, parecería que esta situación no era intencional por parte de los hebreos judíos. Y puedo decirle esto porque si regresamos en Hechos 4, es que era la responsabilidad de los apóstoles distribuir los fondos dentro de la iglesia para las necesidades de la gente, y ellos nunca lo hubieran deliberadamente ignorado las necesidades de las viudas. Vemos en Hechos 4, 34, 35. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras, casas, las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuían a cada uno según su necesidad. Ahora usted ve, los apóstoles estaban a cargo de hacer esto, de distribuir el dinero, pero porque la perspectiva dentro de la unidad de una iglesia, aunque los apóstoles no tenían la culpa de lo que estaba pasando, los judíos griegos creían que este abandono era intencional y ellos estaban amenazando en dividir a la iglesia, que tenía una gran armonía y compartía de un modo tan especial, en dos. Ahora, usted ve, esta es la primera crisis real interna que la iglesia enfrentó, y este es un gran problema. Este es el testimonio de la gente que no era salva, que tenía que darle a la gente que no conocía al Señor, porque nosotros sabíamos que la gente que seguía a Jesús tenía que amarse uno al otro, y que el amor al uno al otro tendría que ser el testigo para la gente que ellos eran discípulos de Jesús, porque ellos amaban tal como Jesús amó a los otros. En Juan 13, 34, 35 leemos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y os tenéis amor los unos por los otros. Después de todo, una persona que no es salva, ¿cómo puede tomar en serio el mensaje del evangelio de la gente que dice que ha sido perdonada y transformada, si no se pueden llevar bien los unos con los otros? Ahí no se puede hacer eso. Escuche, nadie puede ponerle atención a un cristiano o a su iglesia si ellos están en conflicto los unos con los otros. En efecto, a veces se han de burlar de nosotros de qué tan ridícula es nuestra actitud, cuando mientras nosotros estamos clamando amar a Jesús, el cual es el modo perfecto de amor y de santidad. Uno de estos momentos de burla tomó lugar cuando una iglesia muy grande cuando una iglesia en Dallas, Texas, se dividió y decidieron demandarse uno al otro por la propiedad de la iglesia. Después de que esta iglesia, de que el juez tuvo que poner una corte para que lidiara con este caso, vino
se dio a conocer. Le estoy diciendo, no le estoy inventando esta historia, que empezó, que el conflicto en esta iglesia fue cuando uno de los ancianos de la iglesia le dieron una rebanada más pequeña de jamón que a un niño que estaba sentado al lado de él. De verdad, yo no le estoy inventando esto. Esto está en el periódico de Dallas, el cual apuntó este detalle y la gente se empezó a reír de este asunto. Lo cual, imagínese, cualquier persona que no fuera creyente, ¿cómo podía tomar en serio el testimonio de un cristiano que pertenece a una iglesia de este tipo? Pero escuche, las iglesias y los cristianos son notoriamente, que pueden dejar que las cosas mundanas como estas le interrumpan a una iglesia, como desacuerdos como el color de la alfombra, la música, que alguien nos saludaron en un pasillo o que no se sienten apreciados por su servicio. Alguna gente se ha imaginado ofensas, alguna persona inocentemente ha dicho algo que otra persona malentendió y otra persona está sentida porque nadie se levantó a saludarlo. Puede ser cualquiera de estas cosas que afecta a una iglesia. Cosas como estas toman lugar y si no podemos lidiar con ellas propiamente, estas son las cosas que pueden seguir escalando entre no solamente sentimientos dañados, pero quejas, criticismo, y después se va a crear la falta de armonía y destruir a una iglesia. Ahora, yo le voy a decir, no hay duda alguna que el rápido crecimiento de esta iglesia estaba contribuyendo a los problemas dentro de la misma, especialmente cuando se trataba de cuidarlas y atender a tanta gente. Por eso mismo Lucas nos menciona en el versículo que los discípulos estaban creciendo en números. John MacArthur nos explica acerca de este problema de una iglesia tan grande cuando él escribe: sin tener un modo de comunicarse entre los líderes y la gente y los problemas administrativos asociados con una iglesia de ese tamaño, posiblemente el tratar de cuidar todas las necesidades de la gente podría ser algo difícil de lograr, no solamente por el tamaño de la iglesia, pero por lo rápido en el que la misma estaba creciendo. Ahora, cuando esta queja vino a la atención de los apóstoles, ellos reconocieron que esto no era algo pequeño, ellos reconocieron que esto era una queja legítima y inmediatamente hicieron lo posible para atender este problema. Lo vemos en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahora, Lucas nos dice aquí que los apóstoles, reconociendo que este era un problema real y muy serio, entonces llamaron a una junta a la congregación y les dijeron a ellos que mientras este era un problema que se necesitaba resolver y la iglesia necesitaba de entender cómo distribuir la comida equitativamente entre todas las iglesias, entre toda la gente, ellos no tenían tiempo para hacer eso. Y la razón por la que ellos no tenían tiempo para hacer esto es porque la iglesia había crecido de un modo tan rápido y era tan grande que ellos no podían detener lo que estaban haciendo para atender las necesidades físicas de la gente y también las espirituales. Ahora, yo quiero que usted ponga atención y note cómo Lucas nos dice, y es relevante para este problema que está enfrentando la iglesia, que primero es la primera vez que él se refiere a ellos como los 12. Ahora, interesantemente, este es el único lugar donde en el libro de Hechos se dirigen a ellos como los 12 y posiblemente puede ser que Lucas dice que son los 12 para que usted entienda que solamente eran 12 de ellos entre miles y miles de gentes. Había 12 de ellos que tenían que enseñarles la palabra y también ellos ya no podían, con el tamaño de tremenda iglesia, ellos no podían hacerlo todo. Y así no es de que era una cosa que no era deseable para ellos no hacer, sino ellos, por favor, no malentienda lo que ellos dijeron aquí. Ellos ciertamente no están diciendo que el servir la comida a la gente pobre o a las viudas es algo que es más bajo de su dignidad o que ellos son muy importantes para hacer esas cosas mundanas.
Ellos no están diciendo que la compasión social no es parte de la descripción de su trabajo. Escuche con atención, los hombres que fueron enseñados por el mismo Jesús para tener compasión, para tener piedad por otra gente y para servirlos. Por 3 años ellos observaron cómo cómo a Jesús sanó a los enfermos, multiplicó la comida. Ellos mismos experimentaron cómo Él les lavó los pies. Y ellos mismos vieron cómo ellos mismos se envolvieron en sanar enfermos, y a este momento ellos se dieron cuenta cómo ellos seguían sirviendo a la gente, pero esta iglesia era tan grande que ya no tenían la habilidad de ellos mismos a atender a la gente y sus necesidades físicas, porque la iglesia era tan grande que ellos, aunque quisieran, no podrían llegar a hacer esa labor, porque al hacer eso ellos hubieran perdido su atención de lo que era su responsabilidad primordial, que era la enseñanza de la palabra del Señor. Ahora, del modo en que esto está expresado en una de las traducciones de la Biblia, y parece ser que es la que yo uso, nos parece sonar como que ellos no deseaban servir a la gente, pero este no es el caso. Eso no es como lo quieren aplicar ellos, o lo aplicaron ellos. Déjeme que le diga que más adelante el apóstol Pablo nos dice en el 1 de Timoteo, él lo hace como un mandato bíblico en el cual las iglesias locales tendrían que atender a cualquier viuda que no tenía nietos o hijos que la cuidaran. Y ahora, no es de que ellos no tenían el deseo, la palabra que usan en griego tiene una mejor, queda mejor. Es la palabra que dice no está, no nos queda. Es una palabra en la cual dice que ellos no tienen la habilidad de atender esa necesidad, porque ellos fueron asignados por Jesús, para enseñar la escritura, para pasar tiempo estudiándola, enseñándola a los creyentes, para poder compartir el mensaje de salvación a los que no son creyentes. Y esto era lo que debió haber absorbido la mayoría de su tiempo, energía y enfoque, y nada debería de distraerlos de esta labor, incluso algo tan importante como el alimento a las viudas. Y ahora, vemos más adelante en el versículo 4, qué fue lo que hicieron los apóstoles cuando ellos se enteraron de que había este problema. Y era un problema bastante serio dentro de la iglesia, que podía dividir a la iglesia. Lo que ellos hicieron es simplemente lo que es una clave de cómo resolver un conflicto interno en una iglesia. Ellos, en el momento que lo supieron, ellos se lo comunicaron a la gente. En vez de negar, aceptar que había un problema dentro de la iglesia o ignorar el problema, los apóstoles vinieron aquí y atendieron el problema en ese momento y actuaron con decisión, y esto es lo que vemos. Ellos tomaron responsabilidad por el problema, ellos no se negaron a culpar a otros por el problema, y últimamente ellos se hicieron responsables de asegurarse que todas las vidas habían sido atendidas por igual. Y ahora escuche, esto es un componente crítico, porque la gente que es el líder de una iglesia, ellos tienen que ser gente que puede comunicarse un problema en cuanto sepan que el mismo existe, en vez de evitarlos, esconderse de esos problemas, porque solamente eso va a crear más problemas. Y es por eso porque muchas iglesias llevan muchos conflictos que no han resuelto, y es porque los líderes tienen miedo acerca de la reacción de la gente, y entonces creyendo que si los ignoran van a irse. Los apóstoles no eran hombres de miedo, ellos eran hombres fuertes, decisivos, y la decisión que ellos tomaron salvó a la iglesia de que se dividiera entre gente que hablaba griego y gente que hablaba hebreo. Llamando a la congregación a una junta, los apóstoles presentaron a la iglesia en cómo querían resolver este problema para cuidar a las viudas por igual. Y ahora nos movemos al punto 2, que es la solución del problema. Y cuando usted ve, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podamos encargar esta tarea, y todos nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra.
Y usted ve, aquí vemos cómo ellos proponen una solución concreta. Ellos les dicen que seleccionen a 7 hombres y que estos 7 hombres los apóstoles los van a poner a cargo de distribuir la comida a todo mundo equitativamente y justamente. Y al decirle a la iglesia que elige a estos 7 hombres, ahora les dice qué tipo de hombres tienen que ser y las características de ellos mismos. Dice que son hombres de gran carácter moral, de buena reputación, gente que tiene que ser hombres conocidos por su gran integridad, hombres que no tienen culpa en los ojos de la congregación, así como hombres que podrían ser de confianza con manejar grandes sumas de dinero para comprar la comida y distribuirla sin favoritismo. Ellos también tenían que ser hombres llenos de espíritu y de sabiduría, porque deben de estar manejados por el Espíritu Santo para poder hacer y tomar decisiones claras y van a poder juzgar con claridad en decisiones difíciles. Y una vez que estos 7 hombres fueron elegidos de un gran carácter moral, los apóstoles fueron y les dieron la tarea de atender estas necesidades. Y al hacer esto, los apóstoles ellos regresaron a seguir devotos a la oración y al entendimiento de la palabra. Ahora, esto que pasó fue una de las decisiones más importantes por medio de los apóstoles en esos días tempranos de la iglesia, porque no solamente resolvió el problema que estaba enfrentando la iglesia, pero nos dio el modo de cómo una iglesia local puede resolver problemas similares hoy en día. Y nos habla de un principio organizacional que puede seguir todas las iglesias. El primero es de que ellos pueden delegar la responsabilidad de cuidar y atender las necesidades de una congregación por otro grupo de hombres. Ahora, el texto no nos dice, no usa el nombre de diáconos, pero digamos que en las palabras griegas que se usan que se usaron para describir estas acciones, son las mismas palabras que del que tomamos la palabra diácono, que quiere decir el que sirve, el que atiende, y esto es lo que hace un diácono. Ellos son gente que sirve a la congregación, que atiende a sus necesidades. Y usted ve más adelante, vamos a ver en el 1 de Timoteo 3, como Pablo menciona que hay diferentes diáconos y las cualidades que cada uno debe de reunir. Y usted ve, así como vamos a ver cómo de aquí viene el origen de un diácono. Y esto es lo que nos damos cuenta de que todas estas iglesias tenían que estar de acuerdo en cómo atender las necesidades de la gente. Este es un ministerio de compasión, de amor para todos los creyentes, para que pudieran ser tratados como hermanos y hermanas en Cristo, porque ellos eran hombres que amaban al Señor y estaban a cargo de administrar este tipo de servicio hacia ellos. Y es así como usted resuelve un problema de división dentro de una iglesia. Usted les enseña amor, usted se asegura de que toda la gente está siendo tratada equitativamente, que sus necesidades son atendidas. Y la iglesia está preparada para organizarse, a cuidarse unos a los otros de un modo justo. Esta es una parte de la solución. El segundo principio de organización que obtenemos de esto es que al delegar la responsabilidad a otros hombres para que atendieran este problema, les dio la habilidad de que ellos siguieran concentrándose en el cuidado de las necesidades espirituales de la congregación. Ahora, nosotros vemos como dice, nosotros vamos a ser devotos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, estas son las dos responsabilidades que tenían los apóstoles. Y al decir esto, ellos nos están haciendo una aclaración muy firme que todos los pastores deben de oír y que deben de modelar acerca de esta oración que dijeron los apóstoles, que cuando alguien está siendo llamado a ser el pastor de una iglesia, él está llamado a concentrarse en la palabra de Dios y no en los detalles administrativos. Y él no debe de estar afligido por las cosas administrativas. No debe de haber pastor hoy en día que tiene que estar preocupado en qué se debe de concentrar cuando está hablando de
de atender las necesidades de su iglesia. Los pastores tienen que estar devotos a la oración y al ministerio de la palabra, pero usted ve la palabra de ser devoto, es la misma palabra que usó Lucas en el 2:42 cuando él le dijo que la iglesia de Jerusalén estaba continuamente devota a la enseñanza de los apóstoles, lo que quiere decir que estos apóstoles nunca dejaron de decirles a ellos que si ellos delegaban esto, ellos tendrían la habilidad de seguir enfocados en lo que era importante para ellos, en su trabajo como sus maestros. Y estas son las palabras que le dijo Pablo a Timoteo. Escuche bien lo que le dijo Pablo a Timoteo. Esto le dice a él para motivarlo. Para motivarlo a enseñar, para que él siga proclamando la palabra. Y le dice aquí, esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de las manos en el presbiterio. Reflexiona todas estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Note cómo todas estas palabras que Pablo le dijo a este hombre joven, le dijo, concéntrate en el estudio y el aprendizaje de la palabra del Señor. Y usted ve, y esto mismo hicieron los apóstoles, fue lo que le dijeron a la iglesia, déjenos seguir concentrados en la enseñanza de la palabra. Nosotros tenemos que pasar la mayoría de nuestro tiempo aprendiendo, estudiando y enseñando la palabra hacia la gente. Y ellos no permitieron que estuvieran distraídos por ninguna otra cosa, porque la iglesia sufriría. Porque usted ve, porque una iglesia sufre, porque es la enseñanza de la palabra del Señor que permite que la gente en la congregación crezca en el Señor. Y esto es lo que aprendimos en Efesios 4, del 11 al 13. Es lo que dije, y él le dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de Cristo. Ahora, en adición, usted ve pero usted ve, vemos en Efesios 4:14, las palabras que no sean niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí por allá por todo el viento de doctrina, por la astucia de los hombres, las artimañas engañosas del error. Usted ve, muchos de los cristianos no tienen que estarse preocupando cada semana si este versículo va a estar bien, si la enseñanza va a ser clara, si el pastor va a explicarlo correctamente. No solamente los pastores deben de estar devotos al ministerio de la palabra, pero ellos tienen que estar devotos a la oración. Usted ve, la oración y el ministerio de la palabra no pueden ser separados, porque un pastor tiene que orar para poder recibir y aplicar su enseñanza, pasar tiempo orando al Señor para que los ayude a entender los textos de la Escritura. Cuando dice, una vez me dijeron a mí, otro pastor asociado, a veces la gente creerá que estos sermones solamente caen del cielo, pero eso no es cierto. No, uno tiene que pasar tiempo en oración, uno tiene que poder orar para la aplicación de las palabras que se están enseñando y no ser un hipócrita, porque uno tiene que orar para que uno pueda enseñar de una manera clara a toda esta gente, a todos ellos, ya sean jóvenes o viejos, bien educados o no de tan buena educación, nuevos cristianos o cristianos de tiempo, para que todo mundo completamente entienda. Y usted ve, había mucha gente que hemos conocido, pero nadie ha sido tan apasionado como Pablo. Cuando vemos cómo él siempre decía, yo he estado orando por ti, yo
paso mucho tiempo en oración por usted. Usted ve, las buenas iglesias no permiten a los pastores que no se enfoquen en nada más que sea la oración y la enseñanza, porque esto dañaría a ellos mismos. Los pastores que se permiten a sí mismos en distracciones y no permiten darse el tiempo apropiado para la oración y la enseñanza, ellos no solamente se dañan a sí mismos, pero también a la iglesia, porque una iglesia que no está enseñada correctamente no le da la oportunidad de madurar como cristiano. Ellos siguen siendo como si fueran unos bebés espirituales a los cuales les dan una palabra y a medias, sermones superficiales, y los pastores es porque están muy ocupados haciendo otras cosas. Y cuando la gente se mantiene como un niño espiritual, entonces ellos siguen comportándose como niños. Ellos pelean, se preocupan por sí mismos y se comportarían como una iglesia de Chapel Hill de la que hablamos, en la cual cualquier cosa podría dividir esa iglesia. Ahora, ¿qué es lo que proponen los apóstoles? Ellos proponen que estos 7 hombres sean los que se encarguen de esas necesidades de la iglesia, para que ellos continúen haciendo lo que ellos deben de hacer. Ahora, así que el ataque de Satanás fue en vano, porque en vez de dejar a la iglesia sin defensa, sin defensa, ellos siguen siendo fuertes y pueden atacar una doctrina falsa. Noten el versículo 5. Perdón. Le dice, usted ve, aquí vemos cómo la congregación eligió a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Nicanor, a Timón, a Paraneas, a Nicolás. Ellos son los nombres de los 7 que ellos eligieron para que fuera la gente que se distribuyera la comida equitativamente. Interesantemente, los nombres de estos hombres son nombres griegos, lo que no nos prueba que todos ellos fueran los judíos griegos, pero del modo que sus nombres son, como el apóstol Felipe, nos dice que sí eran ellos. Y como yo le diré que si ellos posiblemente sí eran los judíos griegos, y esto habrá gran volúmenes del deseo de la iglesia de preservar la unidad entre ellos mismos. Porque acuérdense que fueron los judíos griegos los que se quejaron de que sus viudas no estaban siendo tratadas igualmente que las otras. Y asimismo ellos decidieron dejarle a estos hombres de gran carácter que se encargaran de atender no solo a sus viudas, pero a las viudas de todos, tanto griegas como hebreas, y que ellos pudieran demostrarles el amor y la confianza equitativamente a todos. Ahora, con la selección de estos hombres, nosotros leemos en el versículo 6, y a estos trajeron enfrente de los apóstoles. Después de orar, ellos pusieron las manos sobre ellos. Estos 7 hombres fueron traídos a los apóstoles cuando oraron con ellos, cuando pusieron sus manos sobre ellos, lo que significaba que oficialmente estaban reconocidos y autorizados por los apóstoles para hacer esta labor. ¿Y ahora qué? ¿Estaba Dios satisfecho con esta acción tomada en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, vamos a ir al tercer punto, el resultado de la decisión de cómo resolver el problema. Vemos como dice que aquí se seguía incrementando la palabra de Dios, siguió creciendo, el número de discípulos continuó aumentando. Y nosotros vemos aquí cómo fue la decisión de estos apóstoles de atender esta necesidad de ser equitativo mientras ellos seguían enfocándose en la oración. El resultado de esto fue que la palabra del Señor seguía continuando por todo el mundo. Y nosotros vemos que como resultado de su devoción a la enseñanza, más y más gente vino como discípulos de Jesús, hasta el punto que incluso muchos otros sacerdotes vinieron y pusieron su misma fe en Jesús como su Salvador. Estos no eran los líderes del concejal. Estos son más bien como unos sacerdotes que daban su ministerio en el templo, y muchos de ellos empezaban a creer en el evangelio. Así que usted ve, Satanás trató de destruir a la iglesia al atacar a
al atacar a la iglesia internamente, pero ahora hasta los mismos sacerdotes se empezaron a convertir. Así que ve, Satanás estaba tratando de herir a la iglesia con daños internos y él falló, él fracasó, como como otras cosas que había hecho, porque la palabra del Señor se seguía esparciendo por todos lados y venían a poner su fe en Cristo. Pero ahora, porque esta estrategia de Satanás falló en ese día, no quiere decir que todas las iglesias tienen éxito contra estos ataques. Yo le voy a decir que uno tiene que estar alerta, porque muchas veces uno puede sentir que ha sido olvidado, que la gente no atiende a sus necesidades. Hable, acérquese a alguno de los diaconeses y déjele saber cómo se siente, porque nosotros estamos organizados para atender a sus necesidades. Y mientras los apóstoles los queremos que estén devotos al entendimiento de la palabra y seguir compartiendo el evangelio con toda la gente. Ahora, mi pregunta para ustedes: ¿usted conoce a Cristo? Usted puede estar aquí todas las mañanas, pero posiblemente no conoce a Jesús. Si usted nunca ha puesto su fe en Jesucristo para su salvación, usted tiene gran necesidad de salvación. Venga a Él, sea perdonado por sus pecados, sea transformado para que le cambien su carácter. Voy a cerrar en oración, pero no antes de recordarle perdón. Hoy vamos a tener, acuérdese que tenemos nuestra junta, así que tenemos, después de tener nuestra junta, para poder compartir con de las finanzas de nuestra iglesia, así que si usted es miembro se puede quedar. Y acuérdese que sus niños se los van a tener aquí, así que Padre, te agradecemos por este pasaje de la Escritura, te agradecemos de que es práctico, de que nos ayuda, de que nos da dirección, nos ayuda como el cuerpo de la iglesia para ser dulces, para tener compasión, para atender las necesidades de otra gente, y ayúdanos a nosotros y a todos los ancianos y los diaconeses para poder atender, para poder orar por nuestros pastores, para que sigan dedicados, protege a nuestra iglesia del enemigo y continúa tu mano entre nosotros, protegiéndonos, manteniéndonos unidos en nombre de Jesucristo. Amén.